A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Leemos al vez. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso, quiero que repitas conmigo esa palabra, supuso, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Hasta ahí voy a leer en este momento. Fíjate bien cómo dice el versículo 22, hermanos. Moisés era poderoso. El versículo 22 dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era, repítelo conmigo, y era poderoso tanto en palabra como en acciones, ¿verdad? Y Moisés era, tú sabes la historia perfectamente de Moisés. Yo solamente te lo voy a recordar. Sabes que Moisés fue librado de las aguas, ¿verdad? Que su madre lo puso en un cesto para que no muriera porque había un decreto de matar a todos los hombres o los varones en ese entonces, un decreto de Faraón, y fue enviado a las aguas en un cesto y fue recogido, fue liberado y fue adoptado por la hija de Faraón, quien lo enseñó, quien lo adoptó. Ella, Faraón, fue alimentado por su madre, pero realmente él fue enseñado en todas las artes, en todas las ciencias. Egipto en ese entonces era la potencia mundial. Él llegó a ser un rey, un príncipe más bien, un hombre de guerra, estudiado, talentoso, era arquitecto, era un guerrero valiente, era un conquistador. Fue, y decía aquí, y dice su palabra, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Es decir, Moisés tenía todo. Pero como te dije que subrayaras esa palabra y que la tuvieras bien en cuentita, que dice, él supuso. Moisés era arquitecto, Moisés era un hombre estudiado, era un hombre letrado, Moisés era un hombre que tenía un llamado, y además él lo sabía seguramente, porque aquí, según la palabra, dice que Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. El siguiente versículo dice: al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando, y trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? El versículo siguiente dice: pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. Es decir que a veces tú y yo, fíjate bien, lo que te quiero decir, hermano, es que Moisés de la suposición, ¿verdad? Suponer es dar por hecho una idea o una situación. Yo supongo, y te voy a hablar de esto, yo supongo que como yo soy psicóloga, y como tuve unos estudios amplios, como estuve formada, como viajé, yo supuse que tal vez llegando a la casa de Dios, Dios me iba a usar por mis talentos. Moisés supuso estas cosas. Supuso porque estaba respaldado en sus conocimientos y en su inteligencia terrenal y en su sabiduría humana. Él supuso. Y muchas veces tú y yo suponemos que porque somos buenos para tocar algún instrumento, porque tenemos buena voz, porque yo soy el mejor en el servicio, porque yo hago mejor las cosas que el otro, porque yo supongo que las cosas deben de ser y que Dios me va a usar. Yo supongo. No sé si tú me estás siguiendo y no sé si tú a veces has pensado eso. Yo supongo que yo soy la que danzo mejor, yo supongo que yo predico bien, yo supongo que Dios me puede usar, yo supongo que como yo soy una persona letrada, que como estoy preparada, Dios me puede usar. Pero ¿qué crees? Nosotros suponemos, pero esa no es el pensamiento de Dios. Y suponemos que los hermanos nos van a aceptar y que además nos tienen que aceptar porque nosotros tenemos todos estos talentos, todas estas capacidades, y nosotros suponemos, pero Dios necesita tratar con nosotros. Te quiero hablar de los procesos.
del proceso de Dios. Moisés tuvo que tener un proceso de 40 años. Después de esto, Moisés fue un asesino, mató a un egipcio y se fue al desierto. Y se fue a Madián. Y ahí se casó y ahí encontró a su esposa, pero pasaron 40 años. 40 años de trato del Señor. Tú puedes decir, ¿cómo? Dice aquí el versículo y la palabra que leímos, 40 años. Y después de 40 años de proceso, lo encontró otra vez el Señor. Pero no me quiero ir luego hasta allá. 40 años, tú puedes pensar 40 años, a veces para ti y para mí decimos, ¿cuánto tiempo ya se tardó? Yo necesito, yo quiero servir. Es más, te voy a decir una cosa, el trato que Dios nos da a veces abusa a las personas más cercanas que tenemos. ¿Cuál es tu trato que está teniendo y cuál es el proceso que Dios está teniendo contigo? Tal vez sea enfermedad, tal vez sea tu matrimonio, tal vez sea un hijo, tal vez sea un padre que te abandonó. ¿Cuál es el trato que Dios está teniendo contigo? Porque tú y yo necesitamos entender y comprender y darnos cuenta. Y Dios no se equivoca porque el pastor dio la introducción incluso porque es un trato del Señor que tenemos que tener tú y yo para que el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas, para que podamos servirle con un corazón humilde. Porque no es mi fuerza ni es mi conocimiento, ni es porque yo tengo un estatus. No, hermano. Es más, de ahí nos derriba el Señor. Y este trato que yo he tenido un año, más o menos un año, pastor, que dejé de predicar, un año, un poco más, ha sido un trato. Un trato del Señor que he vivido contigo. Un trato en donde a veces el Señor nos trata y nos pone haciendo lo que nadie quiere hacer. A todos nos gusta estar a lo mejor al frente, a todos nos gusta a lo mejor predicar, a lo mejor cantar, o a lo mejor alabar, o a lo mejor tocar un instrumento, pero ¿qué crees? El Señor trata. Y desde que yo llegué a los pies de Cristo, el Señor me llevó a una tierra lejana y me dijo, antes ibas a donde tú querías, pero ahora vas a ir a donde yo te llevo. Y me llevó a San Pablo, hermano. Yo no sé yo qué hago aquí, en un pueblo todo polvoso, así pensaba en ese momento. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Así decía antes, claro, por supuesto. Después me llevó a Granaditas a lavar los paños del CENDI, la mujer estudiada, la mujer letrada, la mujer psicóloga, la mujer con las maestrías. ¿Sabes qué? Dios nos trata. Y tengo 10 años, 12 años de estar siendo procesada. Te digo una cosa, el Señor todavía no termina conmigo. Por supuesto que no. Yo me encuentro un pasaje en la Biblia, en Jeremías 18, en donde yo encuentro a un profeta, Jeremías, a donde que el Señor lo manda, Jeremías 18:1, que lo manda con el alfarero tuyo y mío es el Señor. Y dice su palabra, ¿lo tienes, Jeremías 1? Vamos a leerlo juntos. Amén. Dice Jeremías 1, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero, lee conmigo esto, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó a hacer de nuevo. Tú y yo, hermano, somos esas vasijas. Yo sé que estos pasajes tú se los sabes, tú los tienes, tú es más hasta a lo mejor de memoria, pero ¿qué crees? Tú y yo estamos en las manos de la pared. Y no les ha gustado a veces como estamos, no les gusta. A lo mejor al Señor dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el proceso que tú estás viviendo? Tal vez estás en una situación con tu matrimonio, tal vez estás en una situación con tus hijos, tal vez estás siendo procesado por el abandono de un padre, tal vez por el abandono de los hijos, tal vez porque como hijo estás necesitando aprender obediencia al padre, como hermano aprender obediencia y sujeción a los pastores. ¿Cuál es su proceso? Porque a veces ni siquiera sabemos qué proceso estamos viviendo y nosotros necesitamos comprender que en Cristo todo tiene un propósito. El propósito de Moisés, ¿cuál era? El trato de Moisés que tuvo era porque él iba a ser preparado, capacitado y forjado para ser el libertador del pueblo de Israel.
¿Y qué importaba que él fuera el hombre de guerra, el arquitecto, el valiente, el príncipe, el formado en el palacio real? ¿Qué importaba eso? Todo eso, te digo una cosa, estorbaba. Todo eso le estorbaba. Toda la formación que tú y yo traemos cuando llegamos a los pies de Cristo a veces nos estorba. No quiero decir que estudiar sea malo. Yo no quiero decir que la formación que traes no la va a usar Dios. La va a usar, pero no como tú piensas, como yo quiero. Tenemos que ser procesados. Este pasaje a mí me quebrantaba. Yo ayer que estaba estudiando, el pastor me dijo el viernes en la tarde que gracias a Dios para la hora de que yo iba a predicar. Y yo cuando repasaba este pasaje a mí me quebrantaba porque de alguna manera es parte de mi vida, hermano. ¿Cómo estás siendo tú procesada? Nos enojamos por Dios, nos queremos ir. Muchos hermanos se van por el trato, por el proceso que tenemos. ¿Cuál es el proceso que tú estás viviendo? Yo quiero que pienses en esta tarde qué proceso tienes. Y sobre todas las cosas, porque hay un propósito en el proceso del Señor. El alfarero dice aquí que estaba en el torno. El torno, hermano, el torno, aquí está la palabra. El torno, el alfarero va moldeando con sus manos, suavemente, ¿verdad? Cuando la arcilla es suave y se deja moldear. ¿Pero qué crees? Hay veces que necesitamos algo como esto. ¿El proceso? Suponte tú que esta es la vasija de barro que el Señor estaba formando, la cual no le gustó. Suponte tú, hermano, no te distraigas, esto es importante. Es una didáctica bien sencilla, pero son las cosas que el Señor está forjando en nosotros. El miércoles nos hablaba el Señor acerca de que nosotros, tú y yo, tenemos y que el Señor está forjando el carácter en nosotros. ¿Sí te recuerdas? Te estaba comentando que el alfarero trabaja con suavidad en el torno, con la arcilla que se deja moldear, que es manejable, que es dócil, que es suave, y en sus manos se deja moldear. Pero hay veces que hay vasijas que son rígidas. Suponte que esta vasija se cree autosuficiente, que es altiva, que es orgullosa, que dice yo estoy bien, y que está mal es él. ¿Y sabes una cosa? Dios tiene que meter su mano y tratarnos de esta manera. Voy a intentarlo. ¿Sí, pastor? Gracias. Y a veces no entendemos. Y nos usa nuestro esposo, usa a nuestros hijos, usa a nuestros padres, hasta que se rompe. Hasta que se rompe. Así deja. Gracias, pastor. Pero a veces, aún así nosotros queremos seguir teniendo la razón, hasta que nos destruye completamente. Duele. Y aún así no entendemos, no nos creemos autosuficientes, hermano, porque soy yo. ¿Cómo es así? Esta palabra completamente es para mí, yo lo sé, pero te la comparto con todo mi corazón, porque el trato del Señor conmigo ha sido de esta manera por la necedad del corazón. Déjalo tantito así. Gracias. ¿Cómo ha sido tu trato? ¿A quién está utilizando? Porque te digo una cosa, tú y yo sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, pero sí usa nuestro prójimo. Mi prójimo más cercano es mi esposo. Mis pastores ya lo decían. Y yo me he enojado, hermano. Y yo me he resentido, y yo me he sentido a veces triste y abandonada, y como volver a sentir ese dolor de espíritu, como cuando yo llegué. Pero Dios me regresa y me vuelve a tratar, y me vuelve a sacar, y me vuelve a hablar, y me vuelve por su misericordia, su bondad y por su amor. Pero muchas cosas que estamos pasando con los hijos, con la familia, con el proceso que tú estés viviendo en el trabajo, Dios nos trata. Y no entendemos. Y nos rebelamos y nos enojamos y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Él pensó, él supuso
una idea preconcebida que iba a ser aceptado por sus compatriotas, porque además él ya sabía que era hebreo y fue y visitó a sus hermanos, ¿verdad? Y fue y dijo, ellos me van a entender, yo asesiné a aquel por defenderlo, pero ¿qué crees? ¿No? ¿Cuántas veces hemos asesinado tú y yo a un hermano? ¿Cuántas veces hablamos mal de él, de los pastores? ¿Cuántas veces nos rebelamos con lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces nos enojamos con el pastor, con el hermano? ¿Cuántas veces no aceptamos el proceso que está viviendo mi hijo? ¿Cuántas veces, hijo, no aceptas la corrección del padre? Nos rebelamos. Son propósitos. Y estamos serios. Solamente te digo una cosa, hermano. A veces el trato del Señor tiene que ser así. Cuando Él no se complace en esto, dice que Él está en el torno y maneja con suavidad, porque no le gusta, pero normalmente la vasija que está formando en ti y en mí, porque tú y yo somos vasijas, muchas veces no resulta como Él esperaba. Así es que la tiene que aplastar y comenzar de nuevo. Y hoy al Señor le plació que tú y yo entreguemos todo aquello que no le agrada, entreguemos y dimensionemos, y que dejemos de suponer y dimensionemos que el proceso que Dios está llevando contigo y conmigo es porque Él tiene un propósito eterno para su gloria y para su honra. Porque, te digo una cosa, Él te quiere usar, como me dijeron a mí desde que llegué, en grande manera. Pero ya no te resistas más, vasija. 12 años han pasado, hermano, desde que yo llegué, y sigo en el trato, sigo en el proceso, y a veces no sigo en el proceso. Y tú, la tristeza, el enojo, la ira, la decepción, la desesperación, la falta de perdón, el orgullo, la altivez, la arrogancia, y todas esas cosas son síntomas de rebelación contra los procesos del Señor. ¿Por qué no perdonamos? Pues porque no queremos. La perdón es una decisión. Y esto no es un regaño, hermano, solamente es una reflexión. Te digo una cosa, entre más desesperado y entre más ansioso y entre menos perdonador, el Señor va a seguir tratando contigo y conmigo. El proceso que yo estoy viviendo es aprender a amar. Aprender a amar, como sea, así como es. Tal cual como es, no es como yo quiero que sea. Estoy hablando de mi esposo, por supuesto, aprender a amar es una decisión. ¿Será fácil amar? ¿Verdaderamente será fácil amar y aceptar a la persona? ¿Será fácil? Pues claro que sí, pero nosotros lo hacemos porque queremos lo que queremos. Estoy hablándote de un hombre, vuelvo a Moisés, de un hombre ególatra, de un hombre narcisista. Si yo lo puedo aplicar a estos términos, eso es una reflexión mía, hermano, que te la comparto, porque la palabra no dice ahí. Yo solamente me estoy basando en lo que dice la palabra, en donde dijo que él supuso que sus compatriotas lo iban a aceptar. Supuso que porque como es hebreo y estaba defendiendo a su hermano, lo iban a aceptar. Iban a aceptar un asesinato. A veces tú y yo aceptamos que nos hablen mal de nuestros hermanos. A veces si tú y yo confabulamos. A veces si tú y yo, ¿sabes qué? Con nuestra lengua, ¡fum!, matamos. Esta iglesia a veces no se ha podido levantar porque nos hace mucha falta los procesos de comprender que es por amor. Que todo el proceso que estamos tú y yo viviendo es por amor. Que el Señor está tratando a nuestra vida. Así es de que en el nombre de Jesús yo te quiero pedir que pienses unos segundos en el proceso que estás viviendo. Porque hoy necesitamos tú y yo tomar una decisión de entregar al Señor todo aquello que no hemos aceptado, de entregar al Señor todo aquello que nos ha estorbado, de dejar de huir, de dejar de escondernos. Moisés estuvo 40 años en el desierto, 40 años. Es decir, que él se fue a los 40. ¿Y te acuerdas que lo encontró a los 80? A veces mi pastor dice, yo tengo prisa, yo llevo prisa. Y lo que quiere decir es, ya date cuenta, apresúrate a comprender y a entender que todo eso tiene un proceso y entre tú más dura estés, necesitarás más trato del Señor. Entre tú más dura te pongas, más difícil, más necia necesitarás más trato. Entre menos quieras aceptar la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, el Señor va a seguir tratando con nosotros, hermanos. Bueno, yo te quiero decir
que respires y que esto no es un regaño, solamente estoy hablándote de los procesos del Señor. El proceso duele. ¿El proceso es bonito? Dime la verdad. ¿El proceso es agradable? No. ¿No? ¿El proceso duele? Pero seguimos de necios. Insensatos, necios, testarudos, rebeldes. Eso, así me habla el Señor a mí. Necios. Pero el proceso va a continuar, mi hermano. El proceso va a continuar hasta que tú y yo doblemos rodillas, hasta que tú y yo nos rindamos de una manera completa y total al Señor, hasta que tú y yo hagamos lo que Dios quiere. No me veas así, hermano, porque yo solamente te estoy dando la palabra que el Señor habló a mi corazón. Vamos a regresarnos a Hechos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 26, 25-26. Hechos 7, 26. Bueno, 25. Dice, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres en Israel estaban peleando y trató de ser un pacificador. Y dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? A veces tú y yo queremos meter aquí y meternos por pacificadores. Pero le dijo y le contestó, pero el hombre que era culpable empujó a Moisés, lo empujó, hermano. Y dice, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó, te digo una cosa, detente un momento. Este hombre estaba profetizando, porque Moisés llegó después, a los 40 años después, llegó a ser un juez y un gobernante sobre el pueblo de Israel, pero no era el tiempo. Te digo una cosa, tú y yo necesitamos aprender el tiempo, no solamente conocer que hay un propósito divino y aceptar el proceso, sino que aceptar los tiempos del Señor, porque los tiempos de Dios son buenos, porque son perfectos, porque tú y yo a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, y ahí es cuando ya todo se sale de control, ahí es cuando se va la gracia, ahí es cuando el Señor te aparta, ahí es cuando, porque seguimos así, porque es con nuestras fuerzas. Aquí dice, ¿quién te puso como gobernante y juez de nosotros? A veces queremos levantar ministerios, queremos hacer cosas, pero ¿quién te puso? Es con tus fuerzas, no es con el Espíritu, ni es el tiempo del Señor. El tiempo siempre va a ser, pero tú y yo lo retrasamos porque lo queremos hacer como nosotros queremos, hermano. Eso es lo importante de todo esto. Son palabras como claves, son importantes. Yo sé que tú te sabes perfectamente el texto y yo sé que el Señor te va a estar tocando y te está hablando. Yo lo sé porque el Señor es bueno y porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra y divide las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque esta es la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos supuesto? ¿Cuántas cosas? Suponemos que tiene que ser así, suponemos que las cosas deben de ser así y luego queremos obligar a Dios que haga como yo quiero. Y decimos, haz tu voluntad, Señor, pero yo quiero que cambie, pero yo quiero, haz tu voluntad, pero que sea así. Y no perdonamos. Y seguimos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tratados de esta manera? Bueno, meditemos, hermano, meditemos y verdaderamente que Dios tenga misericordia de tu vida y de mi vida. Hasta aquí se cierra un capítulo de la vida de Moisés y se fue al desierto. Y se abre otro capítulo después, vamos a decir como un segundo periodo, porque pasaron 40 años, y Moisés se convirtió después en un hombre callado. ¿Te acuerdas que dijo, quién soy yo? Un hombre tartamudo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, ¿cómo? Si era poderoso en palabra, decía el versículo que leímos, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando le habló el Señor y le dijo, ¿quién soy yo? Yo soy tartamudo, tardo para hablar. A ver, tú dime qué ves ahí. En esos 40 años, Moisés se convirtió en un hombre callado, tartamudo,
un cuidador de ovejas que ni eran de él, eran de su suegro. ¿Te acuerdas? Y yo no te quiero decir que tener una profesión, que tener ciertas habilidades, que tener ciertos conocimientos sea una maldición. Es una bendición, pero a veces tú y yo hacemos de todos nuestros conocimientos y de todo lo que traemos que nos enseñaron allá en el mundo, a veces tú y yo hacemos que todo eso sea una maldición, porque te digo una cosa, Dios lo puede convertir en una bendición. Solamente que tú y yo necesitamos entregarlo al Señor. Y tú y yo necesitamos convertirnos como ese Moisés en un hombre prudente. Dicen las Escrituras que Moisés se convirtió y que es el hombre, y que ha sido el hombre más manso, uno de los más humildes. ¿Qué será que el Señor está tratando de nosotros? Humildad, obediencia, sujeción. ¿Qué será lo que quiere el Señor de ti y de mí, hermano? Porque yo sé que en tu corazón hay un anhelo de servir al Señor. A ver, cierra tus ojos. Quiero que pienses si tú has pensado, si tú has sentido la necesidad de servir al Señor y levantes tu mano si a ti te ha pasado esto de servir al Señor con todo tu corazón. Levanta tu mano, yo no estoy aquí para criticar ni nada, te estoy hablando de mí. ¿Ha pasado por tu corazón? Servir al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y que tu vida tenga un propósito y ser útil en el reino del Señor. ¿Por qué crees que no ha pasado como Él quiere y como tú has anhelado? Porque no hemos aceptado el proceso. A mí me ha pasado eso. Y lo he retardado, y lo he retrasado. Y sabes una cosa, que el Señor ya está hablando fuerte, fuerte, fuerte. Y la única cosa que tú y yo necesitamos es comprender que Dios está tratando contigo y conmigo. Y que necesitamos cambiar nuestro carácter. Y que necesitamos ceder de una vez y por todas y rendirnos al Señor. Y entregarle todo aquello que tú y yo no hemos podido hacer, porque solamente Él puede cambiar. Dice la palabra de Dios. En Jeremías, nuevamente vamos a Jeremías, capítulo 18. Versículo, vamos 4 y 6, el 4 al 6. Amén. Dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. El siguiente, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Es una pregunta que está hablando el Señor y te está diciendo esto, Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Mano, tú y yo estamos en las manos del Señor. Tú y yo no nos vamos a poder escapar de las manos del Señor. Moisés huyó, Moisés se fue a la tierra de Madián, ahí se escondió 40 años. Tenemos a veces aquí años escondidos. Varón, ¿cuántos años nos ha hablado la palabra y cuántos años tienes escondiéndote allá? En el pueblo de Madián, con los madianitas. Los madianitas nos ha explicado el pastor, ¿cuántas veces nos ha dicho que los madianitas representan la carne, el pecado, el mundo? Seguimos escondiendo porque no queremos aceptar la responsabilidad, ni queremos el compromiso, ni queremos el proceso, ni queremos nada. Tú y yo seguimos queriendo hacer lo que tú y yo queremos hacer. No soltamos el perdón, hay falta de perdón, hay orgullo, hay altivez, hay desamor, hay negligencia. Y tengo todo esto en idolatría. Moisés tenía una idolatría de sí. Por eso te dije idolatría, egocentrismo, narcisismo. Porque él era un hombre de guerra, un príncipe. ¿Cuál es aquello que te está a ti estorbando para poder servir al Señor con todo el corazón? Para poder hacer lo que Él quiere. Porque tú y yo no vamos a poder escapar. 40 años pasaron. ¿Cuántos años llevamos tú y yo en el proceso y en el trato de Dios? No sé yo, tú. Y varón, ¿cuánto tiempo te vas a seguir escondiéndote del trato, de la presencia? Porque sabes una cosa, Él va a hacer su voluntad y Él va a cumplir su propósito. Y Él va a hacer lo que prometió. Pase lo que pase, pero Él lo va a cumplir. ¿Hasta cuándo?
No te me quedes viendo así tan serio, hermano. Estás bien serio. Dale un aplauso al que vive y reina por la eternidad, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que trae una palabra profética, al que te está diciendo, déjate tratar, ya, suéltalo, ya, entrega el perdón, ya entrega eso que no has querido hacer. Ama, acepta, perdona, ya se libre, sana. Esa enfermedad que tienes, el Señor la puede sanar. A veces, tú y yo, a veces nos aferramos a algo o a alguien. Y el Señor a veces también quiere quitar esas cosas de nosotros o a esas personas. Pero nosotros decimos, es la voluntad del Señor. Y sí, la voluntad del Señor es buena y es agradable y es perfecta, pero a veces tú y yo nos seguimos aferrando a todo eso. Así es de que yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu desierto? El desierto es el proceso. ¿Cuál es el desierto? ¿Cuál es el proceso? Muchas madres, el proceso lo tienen con los hijos. Es donde más les duele, es donde hay una batalla terrible. ¿Sabes qué? Hoy puedes entregar a tu hijo, pero verdaderamente entrégalo en las manos del Señor. Hoy puedes decir, yo renuncio a esto, te lo dejo, porque con mis fuerzas yo no voy a poder. Yo no voy a poder. Yo no soy Dios, tú eres Dios. No hay nadie más en los cielos que en la tierra. Y a veces es el esposo, y a veces es la esposa, aferrándonos a que Él quiera, yo quiero que sea como eso. ¿Sabes qué está tratando el Señor conmigo? Por cierto, el que trató, que últimamente, hace un poco de tiempo acá, la manipulación, el control, el chantaje, el matriarcado. México es un país matriarcado. Es algo bien fuerte. ¿Será fácil? ¿Será fácil ceder? No, no es fácil. Claro que sí, pero no queremos. Nos queremos aferrar, como decía la palabra, ¿no? La mujer va a querer la cabeza. Y no, hermano, tú y yo necesitamos sujetarnos a nuestros esposos y nuestros esposos a Dios. Así es de que, varón, ¿cuándo te vas a empezar a sujetar verdaderamente al Señor? Eso es importante. El matriarcado es un demonio, hermano. Es algo terrible, es algo que mata, es algo que mina, es algo que envenena, es algo que intoxica, es algo que contamina. Yo te estoy hablando de mí, nada más te estoy dando ejemplos de mí. Y toma lo que te quede, hermano. Tómalo. No es fácil. Y yo no vengo a predicarte de mi vida, solamente te estoy hablando porque, ¿sabes una cosa? Aprendí de mi pastor un día y dijo, ¿sabes qué? La persona que no habla de ti y que no da testimonio de lo que Dios te ve, no es creíble. Yo aprendí así. Él es mi maestro. Yo no he ido a ninguna otra congregación. Esta es mi congregación. Ellos son mis pastores y sí he aprendido y así predico. No te enojes conmigo, hermano. Solamente te estoy abriendo mi corazón. Y te estoy hablando de que el proceso conmigo ha sido difícil. ¿Tú crees que una mujer psicóloga, estudiada, egresada de la UNAM y estudiando en el TEC de Monterrey y que esto y que lo otro y con viajes y conocimiento a lo mejor algún bien limitado, pero yo me sentía así como que yendo a Europa y yendo, yo, la coca, la última coca del desierto, hermano, pues así es lo que más se le da, más se le demandará, pero esas no tienen que ser mujeres. Y Dios está esperando que tú quieras usar tu vida. La gente no está pidiendo fuera, la gente está muriendo, la gente está muerta en la oscuridad y Dios nos está esperando. Hay un proyecto de evangelización que está parado. Si quieres, hermano, cuando lo abramos, por supuesto que te vamos a decir cuándo ya nos va a confirmar nuestra hermana Conchita. Pero te digo una cosa, hay trabajo, hay necesidad. Ve a la iglesia. Yo sé que esta palabra a lo mejor no era la que tú querías y no esperabas, pero ¿qué crees que el Señor está hablando? Porque necesita que tú y yo reconozcamos que el Señor no hacemos nada. Cuando Moisés, en el Éxodo capítulo 3, versículo 1, Éxodo capítulo 3, versículo 1,
Después de 40 años, cuando Moisés se encontró al Señor, ya no era la misma persona. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios, hasta el 5. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aún la zarza estaba envuelta en llamas y no se consumía. Fíjate bien, esto lo usó el Señor. Él era un hombre estudiado que conocía la ciencia y era arquitecto. Y esto era un fenómeno físico inusual. ¿Cómo es que un árbol seco no se quema? ¿Cómo? Entonces el Señor lo atrajo conforme a su lenguaje y le dijo, a ver, ¿qué está pasando? Y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, lo atrapó, porque Dios nos habla con nuestro lenguaje, hermano. A mí Dios me habló con mi lenguaje. A mí me habló porque yo creí en los cielos, horóscopos, y así me habló el Señor. Así te lo juro, así me habló. Yo era Piscis, imagínate, soñadora, imagínate. En todo lo que yo creía, brujos, hechiceros, encantadores. ¿Sabes qué? Y tú lo sabes porque te lo he dicho. Chamán de las estrellas, me fui hasta Peña de Bernal a buscar respuestas con el chamán de las estrellas. Es más, me fui hasta Roma, a la Capilla Sixtina, para encontrar respuestas, porque yo buscaba y buscaba y buscaba. Dios me habló en un lenguaje y ahí me encontró. Yo no encontré en la Capilla Sixtina nada más que un museo hermoso y pinturas frescas. Pero ahí Dios me habló. Ahí Dios empezaba a tratar conmigo. Y dice que Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, Rebeca, Miguel, pon tu nombre ahí. Alberto. Y bien dijo, heme aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Quítate las sandalias, hermano. Quítate las sandalias. Quítate hoy todo lo que todavía te está estorbando, tu forma de vida antigua, ese camino y esa forma y ese sistema de vida que estabas llevando. Hoy es el día de quitarnos las sandalias. ¿Sabes qué? Quitarnos las sandalias en aquel tiempo era un síntoma de ser aceptado. Se quitaban las sandalias después de un viaje, de un trayecto en el desierto, y llegabas a una casa, te quitaban las sandalias y te lavaban los pies para hospedarte en familia, para hacerte sentir parte de la familia, para intimar como familia. El Señor le dio este simbolismo a Moisés porque todavía había algo que Moisés no había entregado, como tú y como yo. Quítate las sandalias. Hoy quitémonos las sandalias. Hoy dejemos y despojemos. Esto de quitarnos las sandalias era decirle, ríndete por fin. Ya pasaron 40 años, Moisés. Ya pasaron 12 años, ya pasaron 13. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio y conociendo al Señor? ¿Cuántos años han pasado y tú aún no quieres rendirte y quitar las sandalias? Hoy el Señor quiere que tú y yo nos rindamos completamente y nos quitemos las sandalias, aquello que todavía nos estorba. ¿Qué es? ¿Es tu esposo, tu hijo, tu familia? ¿Qué es el dolor profundo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es tu juventud a veces? Esa juventud que a veces uno no entiende, esa adolescencia que es cuando uno no comprende porque adolece de razonamiento. ¿Qué crees? En Cristo no tenemos que razonar. En Cristo solamente hay que quitarnos las sandalias y entregarnos. ¿Y cuál psicólogo? ¿Y cuál tanatólogo necesitas? Tú necesitas a Cristo en tu vida. Joven, tú necesitas a Cristo en tu vida, varón. No hay más médico de médicos más que Él. El único, el Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que es el sanador, el que es el sustentador, el que es restaurador, el que es el libertador. Él, si tú estás luchando con vicios, también entrégaselos a Él. Yo te dije que a mí, mira, yo la única manera en que yo pude salir de la droga y del alcohol fue decirle, ¿sabes qué? Me aprendí unos versículos
versículos y dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí. Alguien, mi esposo, mi pastor me dieron esos versículos y me aprendí otro que dice, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo lo repetía así como una taradilla, yo ni entendía, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo no podía dejar todo eso. Era horrible, era un mundo oscuro, era un mundo gris, era un mundo de mucho dolor, era mucha soledad. ¿Sabes otra cosa que está tratando el Señor conmigo? Dejar de ser estéril, procrear hijos. ¿Tú crees que ha sido fácil para mí eso? No, es doloroso, hermano, pero ¿qué crees? Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que tú lo sabes y perdóname por repetírtelo. Pero ¿sabes qué? Llévame tus oraciones, no me juzgues. Aborté no una vez, dos veces. ¿Tú crees que ha sido fácil eso? Procrear hijos, sentirme merecedora, no porque yo no crea que Dios lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo no me había perdonado. Y a veces el enemigo me engaña nuevamente y me dice, ¿cómo vas a albergar una familia asesina? Una casa pequeña en donde casi no cabe nadie. Yo me proyectaba mi vida sola, hermano. Y Dios está tratando eso conmigo. Soledad, esterilidad. Dejar de ser estéril para ser fructífera. Pero el Señor ha tenido misericordia de mi vida y dijo, por un breve momento te abandoné, pero por grandes misericordias te recogeré. Y mayores son los hijos de la desamparada que de los de la casada. Y yo sigo creyendo, aunque por un breve tiempo yo también dejé de creer eso. No porque dejara de creer en la palabra, sino por mí y por la culpa. Porque somos terribles. Somos terribles nosotros. El peor juez de uno es uno mismo, hermano. Y queremos seguir peleando con nuestras fuerzas. Hasta que Dios me habló con esta palabra y me dijo, ya basta. Ya basta. Ve que ya ríndete. Quítate las sandalias de tus pies, porque yo te quiero usar. Y no solo en este púlpito, yo te quiero usar como a ti, como a mí, como a ti, hermano, como a ti que a lo mejor tú no conoces nada de la palabra que estás empezando a conocer. Gracias, hermanita santa. Yo sé que el Señor tiene propósitos en tu vida, pero nos hemos revelado. Y el Señor está hablando. Y hoy, en el nombre de Jesús, dice, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Quítate las sandalias. Quítate las sandalias. Porque no le decimos hoy. Te voy a decir algo, porque yo ya estoy terminando y te voy a decir una cosa. Un nuevo comienzo siempre empieza con un encuentro contigo. De otra manera no puede ser. No puede ser que el Señor cumpla el propósito en tu vida y en mi vida con mis fuerzas. Tiene que ser con un encuentro en la zarza ardiente, porque el fuego del Señor consume, sí, pero a veces es para purificación. Y el Señor está hablando esta palabra para purificarte a ti, para purificarme a mí, para hacer su propósito. Y yo declaro en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 138:8, yo cumpliré tu propósito en mí. Cumple su propósito en mí. Yo no puedo seguir viviendo una vida vacía, sola, estéril. No puedo, no quiero. Pero todo depende de mí, ni siquiera del Señor. Depende más de mí que de Él, ¿tú crees? Y yo te lo digo con todo mi corazón y abro mi corazón. No me confesiones de tu corazón. No tener hijos ha sido un dolor profundo en el corazón, hermano. Y parece esto como una negación de la negación, y no sé si me explique. Parece que es una revelación. Pero te digo una cosa, si el enemigo mucho tiempo me dice por la culpa, pero yo sé que Dios existe, yo sé que para Él no hay imposible, yo sé que lo puede hacer todavía, yo sé que Él me perdona, yo sé que Él puede levantar otra vez y puede darme una casa grande en donde yo pueda albergar hijos, hospedarlos con un buen matrimonio, porque el Señor está tratando con nosotros esto, hermano. Ser unos buenos padres, ser unos buenos hospedadores, ser unos buenos hermanos, ser unos buenos hijos del Señor sobre todas las cosas. ¿Cómo quieres quitar las sandalias? Esto no puede ser una emoción más. El Señor me decía, no puede seguir siendo un juego esto, el cristianismo no es un juego, y nos ha estado hablando
hablando a través de nuestro pastor no es un juego. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, existía mi pastor, que era antes Oscar Lara, como tú conoces su testimonio, el borracho, el ladrón, el grosero, pues me costó trabajo, pero cuando lo vi compartir la palabra y decir, si Dios pudo con él va a poder conmigo. Amén. Si Dios pudo con ese hombre y lo levantó y lo transformó y lo usa, Él le va a dar un sentido a mi vida como lo hizo con él. Él va a cumplir un propósito en mi vida como lo hizo con él. Y Dios quiere hacerlo, pero a veces yo he retrasado el proceso. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andamos tú y yo en este sentido? Hoy me decía el Señor, verdaderamente quítate las sandalias, una vez y por todas, ya te trataron. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años alquileres? ¿Cuántos años orgullo? ¿Cuántos años pleitos, peleas, contiendas con tu esposo? ¿Cuántos años luchando con tus fuerzas? ¿Cuántos más, Becky? ¿Cuántos más, hermano? ¿Cuántos más, hermana? Hoy el Señor está aquí y estar viendo su zarza, estar viendo su fuego en la zarza y nos está llamando, pero nos está diciendo, esta tierra es tierra santa. Nadie se puede y nadie puede levantar y nadie puede, el Señor no puede cumplir su propósito si tú y yo no necesitamos. ¿Quieres entregar hoy esas cosas que están estorbando? ¿Quieres entrar al proceso? ¿Quieres quitarte las sandalias? En el nombre de Jesús. Todo eso que te está estorbando, porque tú lo sabes, y el Señor lo sabe. Y aún así, Él está esperando que tú lo entregues. El ídolo que te formaste de ti, el ídolo que formaste del esposo, del matrimonio, del hijo, tus estudios. ¿Qué es? ¿Qué es? Cierra tus ojos.